Continuamos, en este programa que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos ahora? Bueno, estamos con la compañía de Pablo Paiva, a quien agradezco una vez más que nos permita conversar de un tema que es muy importante para todos nosotros, como país, como sociedad, como personas, que es entender de qué se trata cuando hablamos de liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? En cuánto influye hoy por hoy, si influye en algo, si está muy perdido, si lo arrinconaron demasiado, si tiene un renacer, si efectivamente hay un renacimiento y una reivindicación del liberalismo como una cosmovisión, recuerdo que nos decía Pablo, en una apreciación muy acertada. ¿No? Es una visión integral, una cosmovisión es una visión integral, un modelo, si vos querés, de concepción de la vida misma, de la naturaleza humana, de la naturaleza a la que pertenecemos, que es la del planeta, y así una visión, digamos, cósmica de la condición humana. Podríamos partir de ahí, Pablo. Antes le digo a la gente que estamos en Facebook, ahora mismo, en dónde estamos, se llama así el dominio, en dónde estamos. En Twitter, vamos a publicar esta nota también, arroba en dónde estamos. En YouTube vamos a publicar esta nota. Mirá en dónde estamos y mirá en dónde estamos realmente, porque no estamos bien en dónde estamos. ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, gracias. Es un placer enorme de poder compartir esas charlas que siempre salen muy lindas, creo que son jugosas y esperemos bueno, que tu audiencia también la esté disfrutando de la misma forma que lo hacemos nosotros aquí. Sí, Eh, me consta que sí. Ya he recibido varias opiniones, comentarios y se nota después en redes cuando publicamos, se mueve, sí, se mueve y hay gente que le va interesando y veo que se sorprenden. Muchísimos, a ver, tendré que decirlo en inclusivo, tendré que decir muchos uruguayos y uruguayas, como diría Tabaré Vázquez, pero muchos ciudadanos, viste que te contagian, viste que te contagian, viste cómo va penetrando en el subconsciente eso del neomarxismo, el neolenguaje, como así penetró durante más de un siglo, ¿no, Pablo? El Estado socialista, desde el modelo ballista, tenemos un Estado muy intervencionista. Quiero ir a este punto. ¿Te acordás de la crisis del 2008 en el mundo? y claro, Lehman Brothers que quebraba, Goldman Sachs que quebraba. Allá salió la Reserva Federal a darles mucha guita, ¿no? A blindarlos con miles y miles de millones de dólares porque se jugaron una gran timba toda esa gente. Hay una película fantástica que recomiendo ver que tiene que ver con Wall Street y cómo jugaron en una timba. Incluso habían acciones que le llamaban acciones de pegamento. Yo no entendía lo que era eso. Digo, ¿cómo? ¿Qué es acción de pegamento? Eran acciones que provenían de la apuesta que se hacían entre los corredores de bolsa de si ganaba en la cotización de bolsa en el mercado tal empresa o tal otra y cotizaba de acuerdo a la cantidad de gente que apostaba por esa acción. Es un poco como pasa en el deporte, ¿viste? De que todos juegan, ¿quién gana este partido? Si gana Peñarol o gana River de Uruguay, todos van a apostar más a Peñarol que a River, entonces el que está menos apostado paga más y el que está más apostado paga menos. Bueno, jugaban a eso incluso, pero además jugaron un mercado inmobiliario ficticio, a invertir y generar una demanda ficticia. Bueno, ujú. y culparon al capitalismo. Dijeron, esta culpa es del capitalismo, que está lleno de especuladores, que concentra riquezas para un lado y no para el otro, y al final reventó, hizo eclosión, como le pasa siempre al capitalismo. Teoría keynesiana, Sí, ¿no? Keynesiana habló de los ciclos de apogeo y colapso del capitalismo, ¿no? claro, el gran tema es que todos los males le atribuyen al supuesto capitalismo feroz, pero lo que menos tenemos en realidad es capitalismo. Ese es el gran problema. Hay una gran suerte de confusión. Nosotros lo que sufrimos desde hace muchísimo tiempo es un gran alto grado de estatismo. Es que el Estado está metido en todas las esferas privadas de la vida de nosotros. El Estado tiene el monopolio legal de la fuerza, entonces como tal, lo que debe, sus funciones naturales, por su propia naturaleza, son aquellas que requieren la fuerza para hacerla. O sea, obviamente que brindar seguridad, tanto externa como interna, ¿no? Administrar justicia, realizar obras de infraestructura, velar porque ellas se realicen. Y todas aquellas, Y hacer las leyes, que no las hace y bien. bueno, y fundamentalmente, a colación de lo anterior, si limitamos las funciones del Estado a esas que son su naturaleza, obviamente que recoger los impuestos, únicamente los impuestos necesarios para cumplir esas funciones, Claro. porque los impuestos es algo que también
requiere cierto grado de fuerza porque nadie va a pagar los impuestos de forma voluntaria. Bien. Esas son las funciones del Estado. Mm, Cuando el Estado se involucra en todas las otras esferas que son de la actividad privada de las personas, las familias, las empresas, las asociaciones civiles, normalmente lo que hace comete un cierto grado siempre de violencia y fraude, porque en definitiva los mercados, el mercado libre en general, se mueve bajo las leyes de forma natural, que lo explicaba bastante bien Adam Smith en la famosa mano invisible. exacto, con el, con Como que la. si quisiéramos, por ejemplo, cuando tenemos un terreno, Mm, nosotros artificialmente manipular el agua cuando cae. El agua normalmente va a salir, se va canalizando, los pluviales, hay que canalizarlo de forma medianamente natural, porque uno contra el agua no puede, si uno hace un montículo y pone un drenaje arriba del montículo, seguramente no funcione, claro, porque va a drenar únicamente el agua que caiga arriba del montículo, pero claro. toda la que caiga afuera se va a canalizar para otros lados, porque al montículo el agua no va a subir, por más que nos quede precioso el montículo. Sí. Ese es el problema cuando queremos incidir en la esfera privada de las personas de manera artificial. ¿Cómo el Estado manipula eso maneja de manera artificial? Bueno, es cuando trata de hacer una planificación del tipo centralizada, en Mm, el cual pretende planificarle la vida a todas las personas. Eso genera, obviamente, que con desajuste muy importante, porque genera inmediatamente problemas mm, y al generar los problemas después pretende solucionar los problemas que él mismo generó. Eso ujú. es lo que genera un tipo de Estado de tenor estatista, fundamentalmente cuando es socialista. ¿Por qué? Porque el socialismo es la expresión política preferida por el estatismo, porque es el que mejor se adapta, porque como hemos visto en programas anteriores, Ujú. el manifiesto comunista básicamente lo que hizo en su capítulo 2 es establecer la estructura económica de la sociedad para después restablecer la superestructura, que es lo que hoy nos están queriendo imponer en este siglo XXI a través de lo que conocemos como el marxismo cultural. Podemos Y- parar ahí un poquito en ese punto. Bueno, yo voy a hacer un poco, porque yo soy, viste, que soy medio humorista fracasado, ¿no? A mí me hubiera gustado ser. Incluso hay amigos que me dicen, tenés mucho de Groucho Marx. Que sí, cuando me dejo solo el bigote que me queda grueso, sí. ¿No? ¿Te acordás de Groucho Marx cuando dijo, mire, con un interlocutor, dice, mire, estas son mis ideas, se lo confieso. Así que si a usted no le gustan, tengo otras, si quiere. ¿No? Groucho Marx. El típico acomodaticio, ¿no? ¿No? Que hay mucho de eso en el mundo también, ¿no? El típico de que si no puedo con el enemigo, me uno a él, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de eso en este fenómeno de estos estados que están cooptados, pero quiero ir a estos puntos que dijiste, porque estoy tomando nota. Yo te iba a decir, ¿puede esperar acá, profesor, que estoy, pues estoy tomando nota? Estado monopolio de la fuerza. Max Weber decía, el Estado republicano como Estado de Derecho, si es democrático, es el monopolio legítimo de la fuerza, decía. Pero no, el por Estado eso en dije, principio es el monopolio de la fuerza. Hay estados pero, que, el monopolio legal de la fuerza. claro, por eso el Esa es la monopolio expresión legal de correcta. la fuerza o con legitimidad, o sea, que es legal, Claro, es el Estado de Derecho, exactamente. ese que tiene el monopolio legal. Pero para que eso sea así, se me ocurre pensar, es el Estado que impone su naturaleza, es decir, que impone su coercibilidad legal, su sistema de imposición de la fuerza, porque está legitimado por las funciones que son naturales al Estado, las funciones que tiene que cumplir el Estado. Eso dice la teoría liberal del Estado de Derecho, ¿no? Es decir, el Estado, en su concepción, como maquinaria, como instrumentos y que como tecnología de poder, tiene una naturaleza determinada. Así como la pintura está hecha para pintar. Ahora, si yo la quiero hacer bebible tipo yogur, es mi problema. Va a tener problema la gente que beba la pintura. Y así otras cosas, ¿no? El fretacho está hecho para alisar el revoque, ¿verdad? Tenés la pala que está hecha para revocar. Bueno, cada cosa son instrumentos para que la gente lo entienda. El Estado está hecho para hacer las leyes, para legislarlas, para hacerlas cumplir, para llevarlas a cabo, para administrarlas, poder ejecutivo, estamos hablando poder legislativo, hacer las leyes, y como bien dijiste, suministrar justicia o aplicar justicia, poder judicial. Velar por el orden interno, el orden público, la llamada seguridad pública, y a su vez también cuidarnos desde cualquier amenaza exterior que puede estar filtrada incluso, ¿no? Eso ya tiene que ver con la defensa, la soberanía nacional. Para eso el Estado, ¿cómo hace para vivir? ¿Cómo hace para cumplir esas funciones? Bueno, por la vía impositiva, por lo general, ¿no? Los impuestos transfieren recursos para que el Estado cumpla con. Y un liberal diría, a ver si estoy en lo correcto, diría, y hasta acá. Este es el Estado, hasta acá.
Ahora, si vos le querés empezar a agregar más cosas, ya lo desnaturalizaste al Estado. Es correcto eso? Exactamente, lo definiste perfectamente. Lo que sucede es que tenemos una suerte de confusión, así como hay una confusión cuando hablábamos al principio de atribuirle todos los males al capitalismo feroz, cuando lo que menos tenemos es capitalismo y lo único que tenemos es socialismo, fundamentalmente, y estatismo, que puede Mm, ser hasta estatismo de derecha, porque claro. muchas veces la derecha, cuando no actúa conforme a lo que define la derecha, ¿qué es Sí, derecho? En el mundo hay derecha e izquierda. La sí. derecha es orden, justicia y libertad. ¿Y qué es la izquierda? Todo lo opuesto, desorden, injusticia y opresión. Mm, De forma que cuando la derecha no cumple esos cometidos, mm, ¿cuál es el cometido de la derecha? Para ir un poquitito más atrás. El problema es que muchas veces confundimos en cuanto a lo liberal es las ideas de la libertad, pero no es las ideas de la libertad. Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, mm. lo definía muy bien en una frase que él acuñó, que decía, "The freedom is not free". Quiere decir que la libertad no es gratis. Exacto. Tiene que estar continuamente siendo custodiada y vigilada. El único Eh, precio que nos eh, cobra es que la defendamos todos los días, decía Jefferson, ¿no? Exactamente. Mm, Estar atentos ahí, expectante, vigilante. Y bueno, ¿y cuál sí es la verdadera expresión a quienes defendemos ese tipo? El que es ¿Qué es lo liberal? Lo que defiende. Son tres pilares fundamentales. Uno, gobierno limitado, ujú, ujú, libertad en los mercados y defensa de la propiedad privada. Esos son los tres pilares fundamentales del ajá, liberalismo clásico. mm. Por eso después hay muchas confusiones, pero en realidad ese es el principal pilar. Sí. Gobierno limitado. ¿Limitado a qué? A sus funciones, a las características propias del Estado. Cuando excede ello, Mm, justamente se desvía de su naturaleza propia y tiene que tener apertura en los mercados. Cuando incide violentamente en los mercados, los desajustas y genera los problemas. ¿Y por qué es defensa de la propiedad privada? Porque justamente es defender todas aquellas esferas del ámbito privado en las cuales el Estado no debe claro. entrometerse. Entonces, Pablo, y cuando hay acá, una violencia, se deben ir a solucionar claro. en los lugares normales, en los lugares habituales, que es en la justicia, y no el Estado imponiéndose encima de ellos. Ese es el gran problema que tenemos. Sí, sí, sí. Podemos Entonces, ir a un ejemplo respecto a ese tema que es muy vigente, que es muy ahora. Pero quería decir esto antes. De acuerdo a lo que decís, se desprende de esos conceptos que tenemos que discernir lo que es el capitalismo liberal de lo que puedan ser teorías económicas que están dentro del llamado mundo libre, que no es el marxismo propiamente, ni marxismo-leninismo, ni el comunismo soviético, pero que son como corrientes de pensamiento que tienen que ver con teorías económicas economicistas. El economicismo no es la economía del capitalismo, y está la economía monetarista que tampoco, la de la teoría monetaria, ¿no? Es decir, son enfoques parciales, más limitados de lo que es, digamos, la gran teoría económica del capitalismo desde el liberalismo. Y ahí tenemos la escuela austríaca, por ejemplo, ¿no? Que es decir, empieza a agregarle elementos a aquellos liberales clásicos como Adam Smith, David Ricardo, que no entendían, por ejemplo, que había marginalidad en la utilidad marginal del valor. ¿Qué quiere decir esto? Descubrieron, yo estaba mirando acá, por ejemplo, el fundador de la escuela austríaca. Qué increíble, los austríacos y los alemanes son increíbles porque ellos fundaban escuelas, ¿viste? Como Max Weber fundó la escuela de la sociología, creando la sociología en Alemania, ¿no? Que era un jurista, un abogado y un economista, era profesor de economía política. Y funda la metodología de la sociología con un montón de amigos, unos amigotes ahí que se juntaban. Dijeron, che, ¿y si creamos la sociología como una ciencia? Está bueno eso de crear como una, ¿no? Trato de hacerlo más criollo y traducirlo, así nos divertimos un poco. Y en Austria, por allá por el siglo XIX, un tal Karl Menger dijo, no, 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 no. Acá tenemos que entender que revisando la historia económica, la economía tiene leyes que son universales porque son independientes del espacio-tiempo, de la idiosincrasia de los pueblos, de la cultura de cualquier época. Tienen un valor de perenidad como tiene la física, sus leyes, como lo tiene la biología, las matemáticas. Y a su vez son muy matemáticas las leyes, ¿no? Y este Menger fue ratificado
por Léon Walras, un economista francés, y William Stanley Jevons, un economista inglés. Estos son los fundadores de aquella primer gran teoría liberal del capitalismo que va a fundamentar la escuela austríaca, que luego sobreviene con dos grandes autores, que son Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, que evidentemente absorben esto y son los que dijeron, no, señores, miren, no es la teoría keynesiana de la crisis del 2008, de que reventó la burbuja y que colapsó el capitalismo, sino que nunca se aplicó el capitalismo. Esto pasa porque el capitalismo no pudo funcionar. Tiene que ver con mucho intervencionismo estatal, camino a la servidumbre o de servidumbre, ¿no? Aquel libro impresionante de Hayek, por ejemplo. Te quería ir ahí porque hoy tenemos un ejemplo de ese camino de servidumbre. Bah, tenemos cantidad de ejemplos de camino de servidumbre en Uruguay, pero hay uno ahora que viene ahora como que si lo que tenemos fuera poco y agrega un proyecto Cabildo Abierto que dice, no, tenemos que abatir la usura del mercado de los créditos, entonces vamos a ir a un plebiscito para introducir una norma constitucional que disponga que la tasa mayor de interés para los prestadores y para las empresas financieras que brindan el servicio de crédito de préstamo tienen que tener una ganancia máxima del 30%, que sería algo así como decirle a cualquier otra empresa, por ejemplo, a las empresas de refresco, miren señores, ustedes pueden operar en el país, pero ustedes no pueden ganar más del 30%. O sea, ustedes pueden ganar, o sea, se meten con la ganancia de las empresas lo que pueden ganar, ¿no? ¿No te parece que es algo que es un ejemplo bien clarito de lo que es la intervención, Por la mentalidad supuesto. intervencionista? Nada más intervencionista que eso. Es como cuando muchas veces casi que caemos en la tentación acá, casi se desliza en tiempos del COVID, el control de precios. Mm, Es lo mismo que el control de precios. Usted cuando va y si quiere artificialmente, de forma violenta, no, no fraudulenta, pero sí de forma violenta, imponer determinadas medidas de forma artificial en el mercado, ¿qué va a generar? Lo que generó Venezuela. Las góndolas vacías, claro, empresas, porque ninguna empresa va a trabajar a pérdida, porque nadie trabaja claro, para perder. claro, Entonces, para exacto. eso, directamente no trabajo. Cambio el rubro, me dedico a otra cosa y las góndolas quedan vacías. Ese es el punto. Ese es el ¿Qué punto. es? Lo hablamos con un colega. Lo que Entonces, no ¿cuál es entienden el es punto? que esas empresas se van del mercado. Dicen, no, si esto no es Es que, rentable, es yo no lo que, puedo hacer. entonces podemos hacer perfectamente un paralelismo. Quiere decir que si usted quiere incidir y quiere aplicar una política de control de precios, va a generar justamente lo que va a generar justamente vaciamiento en las góndolas Claro. de los supermercados. De la misma forma que si esto prospera, va a haber vaciamiento en las góndolas De los de créditos, los de los créditos, préstamos, claro. de forma tal que quien va a otorgar un préstamo para perder o empatar. Claro. ¿O quién Claro. va a manejar la ganancia? Usted va a disponer de su dinero, de su capital, donde más convenga. Exacto. Exacto. Entonces, el problema no está ahí. Y En Pablo, cuanto a la disculpa que parte, te interrumpa, y se provoca el efecto contrario del que se pretende lograr, que es abatir la usura, ¿no? Que acá hay mucha tela para cortar, pero bueno, vas a provocar el efecto contrario por lo que está diciendo Pablo Paiva, porque lo que va a hacer el mercado es retirar el empresario esa actividad del mercado porque no va a estar invirtiendo para empatarla o perder, no lo va a hacer. Es decir, es el efecto que se produce porque los que son las constantes, como se llaman los componentes de un sistema integrado, que es el capitalismo, ¿no? La teoría económica te dice, ¿no? Liberal, es un sistema integrado de factores, ¿no? De componentes. Entonces están las constantes y están las variables. Está la variable autónoma. La variable autónoma es la oferta y demanda, porque es una variable que puede ir variando, es aleatoria, pero está dentro del sistema. La variable ya, la variable exógena ya no, ya la variable exógena es una variable que te introducen de fuera, ¿no? Que te introduce el Estado, las políticas económicas que se disponen. Esas son variables que no obedecen al sistema. Y están las derivadas. La típica es el precio, ¿no? Cuando se da toda una cadena de costos en la producción, esa cadena de costos es una constante en ese capital, que es el capital de producción, esa es la constante, y ese capital de producción va a derivar en un precio hacia el mercado. Y la variable inducida es la oferta y la demanda, que va a jugar sobre los precios que cada competidor en el mercado de la oferta logra de ese producto, sean lentes, lo que sea, que coloca este mismo modelo a tal precio.
y el otro porque tiene costos de producción. Ahora, si yo le digo, mirá, para producir estos lentes, estos cristales que se traen, qué sé yo, de Austria, ya que hablamos de la escuela de Austria, la importación es más cara, ahora va a subir un 10%. El material, esta aleación también sube. O de pronto le decimos, che, ahora por un consejo de salario los salarios suben. El precio del sueldo, porque es un precio más es un costo más en la producción, va a subir, como pasó con la negociación del Zunca. Ahora son un 10% más caros los salarios para el empresario. Tocaste un tema clave, porque podemos hacer perfectamente con un paralelismo explicarle a la gente cuál es el problema acá. Que una de las escuelas que mejor lo explican es justamente la Escuela Austríaca de Economía. ¿Qué es lo que sucede con el mercado y por qué nos puede sufrir violencia y debe ser de forma natural? Porque los precios, y es por eso que fracasan, Mm, toda empresa estatal fracasa. mm, Para empezar, porque el Estado no está para ser empresario, porque no es su naturaleza. claro. Entonces, como no es su naturaleza, ¿cómo hacen los precios las empresas estatales? Fuerzan los precios. ¿O qué? O establecen un monopolio o hacen las cuentas, simplemente es cuánto me sale la materia prima, cuánto me sale la hora hombre, una cuenta, ari- digamos que de cierta Básica. forma Mm, aritmética básica, y encima con COFE atrás marcándole fuerza con, como bien dijiste vos, mm, con el Consejo de Salarios imponiendo una suba permanente. claro, ¿Qué? Pero el mercado no funciona así, no. porque ¿cómo funcionan los mercados? La mejor forma más sencilla para que la persona, la gente, para que todos nos comprendan, Sí. tal vez es el ejemplo de las aerolíneas. Mm, ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo son los precios de los vuelos? Los establece el mercado. ¿Qué quiere decir? El precio, por ejemplo, si uno va a vender una mesa, vamos a hacer un ejemplo grosero. sí. Entonces decimos, vamos a vender una mesa. Bueno, es cuánto me sale la madera, cuánto me salen los tablones, los recortes, el clavo, esto, la hora de hombre para hacerla. Mm, Y bueno, y de ahí saco eso, le pongo el plus de la ganancia, bueno, ese es mi precio. mm, Bueno, pero el mercado no funciona así. El precio siempre lo pone el mercado. Por claro. ejemplo, vamos a usar un ejemplo. En tiempos del Mundial, cuando hay una afluencia grande de público, por ejemplo, para Oriente Medio, en este caso, como fue el Mundial de Qatar, ¿qué sucede ahí? Los precios Mm. suben. ¿Por qué? Hay más Porque es demanda. la oportunidad, porque hay una gran demanda de viajar a Qatar, porque hay una gran afluencia de público, entonces seguramente los precios durante el Mundial no son los precios de ahora. Estamos llegando a la utilidad marginal que descubrieron en la Escuela de Austria. ¿Qué es eso? La Pero famosa ley, ¿te aparte, acordás de la ley del agua y sí, los diamantes? ¿Cómo el agua va a valer menos que los diamantes si el agua es una inmensidad y necesitamos el agua, un líquido vital que... Y los diamantes no sirven para nada. ¿Cómo van a valer más los diamantes que el agua? ¿No? Decían antes, Carlos Marx incluso, hasta Adam claro. Smith, ¿no? Decía que no entendía, no llegaban a esa paradoja, que era la paradoja del agua y los diamantes, ¿no? Y a mí me gusta el ejemplo de la aerolínea porque es Sí, algo fácil, porque todo aquel que en algún momento tuvo que tomar un vuelo sabe que si usted tiene una fecha específica y tiene premura o le surge un viaje de urgencia y lo tiene que comprar en 4 días, usted tiene que volar de aquí a Madrid y de Madrid a otro lado, sí, no le va a salir lo mismo el vuelo de forma urgente, conseguir un vuelo en 4 días a Madrid no exacto, le va a salir la misma plata que usted lo compra con suficiente antelación con 3, 4 meses. exacto, El precio varía y usted me dice, pero el combustible no es el mismo, la aerolínea no es la misma, el trayecto no es el mismo. Entonces, ¿por qué me puede variar el precio? Y sin embargo, cuando el avión no está completo y alguien devuelve un pasaje a último momento y le surge una oferta de pasaje, ¿cuántas veces notan la sí, gente que vuela expectante a ver si ahí surge un vuelo, sí. una oferta de pasaje para comprar un vuelo barato? Es, Bueno, co- es es como en la sencillamente feria, porque, cuando el feriante ya lo que no lo pudo vender lo empieza a rematar a bajo precio, porque antes de llevárselo y que después se le pudran los tomates, ¿no? ¿Te es, parece ir a una, es- a una pausa y seguimos una segunda parte? Porque acá entramos en un tema que tiene que ver con algo que yo me equivoqué, que es importante rectificar, que son las variables autónomas, que eso sí es lo exógeno, es el Estado que interviene, el Estado que dice, no, no, usted va a tener que pagar este impuesto, no, no, vamos a batir la usura y le vamos a decir por constitución además que tienen que ganar hasta un máximo de 30%
incluidos los costos, incluso es incluidos los costos las empresas crediticias. Lo que está diciendo Pablo Paiva tiene que ver con eso de los vuelos y el vuelo urgente, necesito el vuelo porque tengo que ir rápidamente a Madrid, estoy en Montevideo por X motivo, a eso se le llama utilidad y necesidad. Hay una demanda por necesidad de ese servicio, de ese producto, y son señales, ¿no? Los precios son señales del mercado, ¿eh? Son señales que el mercado está dando. ¿De acuerdo a qué? A la utilidad que experimenta el mercado necesita esas cosas útiles y necesita eso, esos bienes, esos productos. ¿Te parece seguir por ahí? Vamos a una Por pausa supuesto. y continuamos.